Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un capítulo más de Psicología de la Conducta. En este caso estamos con el capítulo 17 de este gran libro que está titulado como Conducta y Personalidad. Así que empecemos. 1. Retorno al ser humano. Después de muchos años de desarrollo de la psicología, llegó un momento en que se hizo evidente que se había esfumado el objeto de la psicología, el ser humano. El retorno a lo concreto en la psicología contemporánea nos trajo, entre otras paradojas, la psicología de la personalidad, que no significa otra cosa sino el reencuentro de la psicología con el ser humano, el cual había desaparecido de aquella por el progresivo proceso de un mal entendido objetivismo científico. El retorno a la personalidad como centro de la psicología es también la resultante de una convergencia de esfuerzos muy dispares y distintos. Un índice de ello puede darlo el libro muy básico de Murray, Exploración de la Personalidad, que es dedicado a los siguientes autores: a Prince, a Sigmund Freud, a Lawrence, a Henderson, a Alfred, a Whitehead, a Carl Jung. Sin lugar a dudas, pueden figurar con toda justicia, entre otros, también otros nombres como los de Adler y Pavlov. La personalidad es el centro de estudio de la psicología, porque es la unidad a la que quedan referidas todas sus manifestaciones, conducta, motivación, etc. Aunque la conducta, en todas sus variantes, es el fenómeno que nos permite el estudio de la personalidad, esta última es algo más que sus manifestaciones, y aunque la personalidad aparezca en cada una de sus expresiones, tiene no obstante que ser enfocada como unidad en sí misma. La personalidad no es un todo que resulta del agregado de ciertos o cientos de conductas, sino inversamente la estructura de la personalidad es la que se manifiesta en cada una de esas cientos de conductas. La personalidad se caracteriza por ser una totalidad con una organización de relativa estabilidad, unidad e integración. Su estudio ha estado permanentemente comprometido y viciado por una gran cantidad de supuestos y categorías, entre las cuales sobresalen todos los impedimentos para conseguir la existencia de contradicciones de todo tipo. La personalidad implica el nivel de integración más evolucionado y perfecto de todo lo existente, de tal manera que el grado de complejidad alcanza su punto máximo, no sólo por la aparición de características peculiares y únicas, sino también porque se resumen o confluyen en ella todos los niveles y categorías preexistentes en la evolución. Esto explica por qué resultan factibles las reducciones categoriales, o dicho de otra manera, por qué el estudio del ser humano puede ser realizado en todos y cada uno de los niveles de integración. Pero lo que debe quedar aclarado es que ellos no agotan ni recogen las cualidades propias y características de la personalidad. La personalidad es dinámica, es decir, cambiante, está sometida a fluctuaciones entre evolución y regresión y integración y dispersión. Los cambios o fluctuaciones son muy variables en sus características y en su grado, pero en condiciones normales se conservan permanentemente la continuidad y la identidad. La dinámica de la personalidad coexiste en la pertenencia de su continuidad y de tal manera que es una condición de la otra. La unidad tampoco se excluye con la multiplicidad, sino que más bien en su condición fundamental, en el sentido de que la unidad se integra con elementos heterogéneos o con una diversidad estructural. En otros términos, la personalidad no es homogénea, sino que se polariza o diferencia en partes que se guardan entre sí todas las diversas relaciones posibles, incluida la de coexistir unitariamente dentro de un solo sistema. La personalidad está dada por el conjunto organizado de la totalidad de las conductas. No hay personalidad sin conducta ni conducta sin personalidad. Esta última no es algo distinto que está detrás de los fenómenos de la conducta, y no hay ninguna manifestación de un ser humano que no pertenezca a su personalidad. Esta se caracteriza por una de sus pautas de conducta más habituales o predominantes, o por ciertas características comunes a un conjunto predominante de sus manifestaciones de la conducta. 2. División de la personalidad. Freud dividió la personalidad en tres sectores, que llamó yo, superyo y ello. Este último es el reservorio de todos los impulsos. El superyo es una parte que condensa las normas y exigencias, mientras que ello es la parte de la personalidad que responde a la realidad exterior y adapta la personalidad a la misma, así como distribuye y controla al ello y al superyo. Freud dedujo este sistema de sus estudios sobre la conducta, y tiene importancia el retorno a la fuente, porque ella es la única base segura de una psicología concreta. Yo y superyo son organizaciones funcionales de la conducta o abstracciones que se refieren a características concretas de la conducta. El ello
no tiene el mismo carácter, pues su origen está dado por las exigencias conceptuales del mecanismo de las teorías freudianas, en el sentido que separó las fuerzas como entes autónomos de toda la totalidad de la conducta. Toda conducta tiene un aspecto instrumental y otro normativo, que pueden sufrir todas las alternativas propias de elementos de un proceso, disociación, predominio, contradicción, etc. Todos los aspectos instrumentales de la conducta son los que incluyen el concepto de yo, percepción, motilidad, memoria, etc., mientras que los aspectos normativos de la conducta son los que se incluyen en el concepto de superyo. En este último se representa el conjunto integrado de valores de la personalidad. Como en tantas oportunidades, Freud trabajó sobre fenómenos concretos, pero en lugar de seguir atendiendo rigurosamente a los mismos con abstracciones que reflejen adecuadamente, transformó los fenómenos en entelequias y presentó el yo y superyo como partes integrantes de un aparato mental. Al igual que en todos los capítulos de la psicología, aquí también se desarrolló la polémica sobre si el yo y el superyo tienen un origen biológico-cultural, como si se excluyeran o fuesen incompatibles. Centenares de experiencias durante milenios posibilitaron el desarrollo filogenético de las estructuras biológicas que dan lugar al desarrollo psicológico del ser humano, pero las características particulares que tienen los seres humanos en cada cultura dependen de la organización de sí misma. Sobre la organización biológica que da estructura necesaria para la formación se construye gradualmente la personalidad del ser humano, incorporando en relación con otros seres humanos los instrumentos y las normas de conducta. Aun no existiendo la organización biológica necesaria, no hay desarrollo humano sin experiencia social, sin relación interpersonal. Lo confirman los hallazgos de individuos que se han criado en total aislamiento de los seres humanos, quienes no habían desarrollado el lenguaje ni otras capacidades humanas. Está fuera de duda la estrecha relación entre estructura de personalidad y estructura sociocultural, así como está fuera de duda la importancia de las primeras experiencias de la infancia en la estructuración de los rasgos más estables y básicos de la personalidad. Esto nos lo decía Mead, Cardigan, Horney, Benedict, Faris, etc. La personalidad se forma por la incorporación de roles y toda la conducta es siempre al mismo tiempo un rol social. Se estructuran unitariamente todas aquellas identificaciones y conductas que tienen coherencia entre sí, pero como el contacto y la relación de cada sujeto se hace siempre con pautas y normas sociales que son contradictorias entre sí, la personalidad se integra también con formaciones opuestas. Esta multiplicidad del yo dentro de la unidad de la personalidad es un hecho extraño que ha chocado contra todas las posiciones formalistas, pero que se impone como un hecho incontrovertible. Y no solo que existen núcleos del yo que son distintos en cuanto a antagónicos, sino distintos en cuanto al grado de desarrollo y madurez. Las funciones del yo que enumeran Hartmann son las del sentido de realidad, control de motricidad, de la percepción, la acción y el pensamiento, la inhibición y postergación de la descarga, o sea, respuesta, la anticipación al peligro y la función sintética y de organización. Para Melanie Klein, la función principal del yo es el del dominio de la ansiedad que se pone en marcha desde el comienzo de vida. El yo representa el conjunto integrado, en grado variable, de todas las capacidades instrumentales de la personalidad. Tanto el yo como el superyo comienzan su formación desde las primeras experiencias de vida y muy posiblemente estas experiencias ya comienzan a producirse en la vida intrauterina. El yo es inicialmente corporal y lo sigue siendo en gran proporción durante toda la vida, en el sentido que son las experiencias corporales de todo tipo las que forman el contingente más numeroso de la formación de todas las experiencias corporales, es decir, una parte del yo. Y no hay conducta en la que no intervenga el esquema corporal. Cuanto más integrada o madura la personalidad, el yo se atiene más estrictamente a la realidad, mientras que el yo infantil del niño o del adulto inmaduro funciona más de omnipotencia, la magia y el narcisismo. Es importante reconocer que partes más o menos amplias de este yo inmaduro e infantil subsisten en todos los seres humanos a través de toda la vida, aunque en proporciones muy variables. No hay un yo previo a la experiencia, y el yo primitivo no es tampoco un yo opuesto a la realidad. Es la forma como se organiza la realidad en ese momento o periodo de la vida. Ella es una estructura de la realidad. De esta manera, el mundo infantil, mágico, egoísta, narcisista, no es una organización del yo antes de la experiencia y que esta última está destinada a destruirse, sino que ya es una organización de la experiencia. El yo corporal tampoco es una relación narcisista del yo con todo el cuerpo, sino una relación o vínculo en el cuerpo y por medio del cuerpo con objetos externos en las experiencias de satisfacción y frustración de necesidades. Experiencias que al ser reiteradas
introducirán progresivamente la posibilidad de discriminación entre el cuerpo como propio y el objeto como ajeno o externo, es decir, el clivaje entre el yo y el no yo, que es la condición previa, imprescindible para la formulación del área de la mente, o sea, el área simbólica. En un solo proceso único, el del desarrollo y consolidación del sentido de realidad, el de la formación e integración del yo y el de construcción del esquema corporal, ninguno de ellos puede realizarse sin los demás. 3. El análisis formal de la conducta y la personalidad. El análisis metafísico, es decir, no dialéctico, en psicología ha conducido a una cantidad de clasificaciones y divisiones que deben ser reconsideradas en una psicología concreta y dinámica, y dicha reconsideración tiene que resolver el formalismo, la abstracción y el realismo de la psicología tradicional, tal como se lo ha estudiado Politzer en una obra de imprescindible lectura. La división de la personalidad en las estructuras funcionales del yo y del superyo permite una consideración dinámica de los procesos psicológicos y sintetiza la antítesis innato-adquirido. Sustituye, con gran ventaja, la división formal de la personalidad en tres sectores: intelecto, afecto y voluntad, que establecía la psicología tradicional. Como lo hemos indicado en otros capítulos de este libro, esta división procede del estudio de las áreas de la conducta, desligadas de su fuente concreta y convertidas en, entre comillas, partes del alma, cierro comillas. De la misma manera, como coexisten siempre las tres áreas, coexisten siempre las manifestaciones que llamaremos intelecto, afecto y voluntad, que pueden sufrir todas las alternativas de la disociación y la contradicción. Intelectual es todo contacto, relación y manejo de objetos realizados en forma simbólica, y en el que predomina la relación con el símbolo más que con el objeto simbolizado, sin que se confundan, pero pudiendo pasar del uno al otro. En otros términos, se conserva una discriminación entre objetos externos e internos. Cuando hay predominio de estos últimos, se pasa a la fantasía y a la imaginación. El afecto ha sido tradicionalmente considerado como opuesto al intelecto, como una desorganización de este último o bien como un descontrol de la personalidad. Lo cierto es que el afecto es también siempre una conducta que incluye una relación objetal, tiene una cierta organización propia que la caracteriza, y no es solo un grado de desorganización de la conducta intelectual. Tampoco el afecto es exclusivamente una experiencia interna, independiente de lo exterior, sino que, como toda conducta, es siempre emergente de una situación. El afecto es siempre una experiencia con organización propia, en la que hay una menor distancia entre yo y no yo, entre objeto externo e interno. En el afecto hay un menor sentido de realidad por una falta de discriminación entre el objeto interno y externo. No se caracteriza por ser un objeto opuesto al intelecto, sino por una organización diferente. Intelecto y afecto son dos niveles distintos en los que se integra la conducta, la experiencia con el mundo. El intelecto y el afecto no se excluyen, sino que son dos niveles de experiencia que incluso coexisten siempre con un grado variable de predominio de uno u otro. El afecto es un paso previo y conjunto de la conducta simbólica. Como lo ha señalado Wechsler, hay componentes no intelectuales en la inteligencia, y el mismo fenómeno ha sido estudiado por los psicólogos de la escuela fenomenológica con sus referencias a la conciencia prereflexiva. El afecto tampoco es un proceso puramente orgánico o biológico. Todo lo que ocurre en el ser humano ocurre siempre en el nivel de integración psicológico, y el afecto también cumple con todos los requisitos que hemos estudiado en la conducta, aunque en un grado o modalidad peculiar o propio. Otra afirmación tradicional es la del carácter irracional de los afectos, porque no responden a las leyes de la lógica, e incluso la posibilidad lógica se subvierte en los afectos. Los afectos responden a las leyes de la lógica dialéctica, al igual que todos los fenómenos. Su carácter de irracional lo da, en todo caso, la intención de utilizar el afecto como medio de conocimiento de la realidad exterior. El afecto es siempre una conducta y siempre una experiencia con el mundo exterior, pero es una conducta sintética, en la cual falta discriminación entre objeto interno y externo, entre yo y no yo. En ella, lo externo es tratado o manejado como si fuera interno. Es la conducta predominante en los estadios más tempranos del desarrollo del ser humano, y por ello, cuando más abandona la conducta intelectual, las reacciones afectivas constituyen una regresión por el predominio de las pautas infantiles, que de todas maneras siempre subsisten en el ser humano. El afecto como conducta es siempre una reacción, una respuesta en la cual no hay una suficiente discriminación entre lo interno y lo externo,
pero de todas maneras es un emergente de una situación y puede ser utilizado como índice perceptivo de lo que ocurre en un momento dado, en una situación definida. Es el papel que juega el afecto en el fenómeno de la contratransferencia. El afecto puede ser también consciente e inconsciente, según el grado en que es vivenciado y percibido por el mismo sujeto. En ambos casos su significado es el de la situación total. El afecto tampoco es una carga, fuerza o impulso de la conducta, es una conducta en sí misma que tiene motivación, objeto, finalidad, sentido y estructura. Es tan subjetiva y objetiva como cualquier conducta. Su carácter peculiar es el del sincretismo. La voluntad tampoco es, otra vez abro comillas, parte del alma, cierro comillas. La voluntad es una cualidad de la conducta, a saber, la presencia o ausencia en grado variable de concordancias o discordancias entre las manifestaciones observadas en las diversas áreas de la conducta y sobre todo el mayor o menor grado de vacilación resultante de las mismas. La voluntad no es una facultad o una función psicológica elemental, sino una característica de la conducta en el área del mundo externo, característica que es resultante de una dinámica mayor o menor grado de un conflicto. Lo que más habitualmente se designa y reconoce como voluntad es el grado de concordancia entre lo que el sujeto se propone, conducta en el área 1, con lo que realmente hace, conducta en el área 3. Otro análisis del tipo metafísico de la conducta es el del elementarismo psicológico, que intentó reducir las funciones psíquicas a átomos o elementos con los cuales se construye o se integra el psiquismo. Estos elementos o átomos funcionales son también momentos del proceso de la conducta, tomados no como resultantes sino como partículas aisladas y preexistentes. Para la percepción tenemos que hablar también de conducta perceptiva, en la cual lo percibido no es una copia especular, pasiva, del objeto exterior, sino una reacción o respuesta, como toda conducta. Su característica peculiar o distintiva reside en el objeto que la estimula o la condiciona, con un alto grado de discriminación entre lo interno y lo externo. La atención califica un momento del proceso total de la conducta, el grado de adherencia o persistencia del contacto del sujeto con los objetos y la intensidad y duración del mismo. Si la percepción es una conducta o un carácter peculiar o específico, no ocurre lo mismo en el caso de la atención, que no es una conducta en sí, sino una cualidad o un carácter específico de cualquier conducta. La memoria es la posibilidad de actualizar, frente a estímulos adecuados, una conducta aprendida de las experiencias anteriores. Hay memoria en las tres áreas. El juicio califica la posibilidad y el carácter de discriminación que cada individuo puede llevar a cabo. Juicio es discriminación. El pensamiento es una conducta, por lo tanto, una relación objetal en la cual se opera con símbolos de los objetos o abstracciones de los mismos. En la fantasía se opera simbólicamente un juego de roles. La inteligencia califica el rendimiento o resultado de la conducta en función de la adecuación a los objetivos que se persigue. Inteligencia e intelecto no coinciden siempre. Pueden existir conductas inteligentes no intelectuales, y por el contrario, puede haber conductas intelectuales no inteligentes. Inclusive pueden existir disociaciones en las cuales la conducta es inteligente en una de las áreas y no en las otras, o en un sector de la misma área de la conducta. Constitución, temperamento y carácter. La personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, temperamento y carácter. Considerados en este orden, la influencia de la cultura es creciente, mientras que la influencia de los factores hereditarios es decreciente. De todas maneras, intervienen siempre ambos factores. La constitución está dada por las características somáticas, físicas, más básicas y permanentes. Depende fundamentalmente de la herencia biológica, pero no está libre de la influencia de los factores ambientales y psicológicos. El temperamento está constituido por las características afectivas más estables y predominantes. Se lo ha considerado siempre como el aspecto funcional o dinámico de la constitución, en el sentido de que su origen totalmente hereditario. Las influencias ambientales durante los primeros años de vida son, sin embargo, de gran importancia tanto para la formación de la constitución y el temperamento como para la personalidad total. El carácter está dado por las pautas de conducta más habituales o persistentes. Para ellas se admite la influencia predominante del medio ambiente.
La personalidad se puede dividir o clasificar en función del predominio de las estructuras de la conducta, y estudiando la dinámica de la personalidad se encuentra que hay una cierta organización polar predominante en la cual una misma personalidad puede alternar o bien mantenerse solamente en uno de sus polos. De la misma manera, una misma personalidad puede tener vacilaciones entre los dos extremos en distintas épocas de la vida o alternar entre ellos en momentos sucesivos. Una de estas polaridades en la estructura de la conducta es la de la personalidad esquizoide, que alterna con la escala psicoestefísica, formada por la coexistencia o alternancia de la frialdad, distancia de los objetos y ternura. Otra polaridad en las estructuras de la conducta es de la personalidad cicloide, que puede alternar entre alegría y tristeza, escala diatésica, o bien subsistir permanentemente sobre alguno de estos dos polos, en cuyo caso hablamos de una personalidad hipomaníaca y depresiva respectivamente. Una tercera escala importante es la de cliscoide, cuya personalidad oscila entre conductas viciosas, adhesivas y explosivas. De la misma manera es posible admitir escalas de otras organizaciones polares de la personalidad: fóbica, evitación, invasión, histérica, represión, demostración, paranoide, confiado, desconfiado, obsesivo, controlado, desparramado, sadismo y masoquismo. Estas escalas de polaridad se basan ampliamente en la observación de las estructuras de la conducta, pero en lugar de calificar momentos, como en este último caso, se califica la estructura más estable, o sea, la de la personalidad. 5. Análisis cualitativo de la conducta. Desde las investigaciones de Freud, la diferencia en las relaciones entre conciencia e inconsciencia ocupan buena parte del interés de la psicología contemporánea. Introducidas en un primer momento como partes del aparato mental, han sido posteriormente consideradas, aun por el mismo Freud, como cualidades de la conducta. Consciente e inconsciente no aluden a entidades ni sustancias, lo que significa que no deben ser empleados como sustantivos sino como adjetivos de la conducta. En general puede referirse directamente a la conducta o bien al sentido o la motivación de la misma. Es importante tener en cuenta que la conducta es un proceso único y que por lo tanto es siempre en parte consciente y en parte inconsciente, las dos cosas al mismo tiempo. Lo inconsciente no es una fuente de la conducta ni tampoco lo único genuino o verdadero de la personalidad. La conducta es un proceso para cuya totalidad se debe tener en cuenta todos sus aspectos y cambios, tanto conscientes como inconscientes. Estos últimos no son el motor de la mente, como a veces se los designa, y tampoco la conciencia es algo superficial o secundario. La distorsión llega incluso a considerarlos como tipo de recipientes que, entre comillas, contienen distintos elementos. Uno de los hallazgos que llevó a Freud a plantear la hipótesis del inconsciente fue el de que los procesos de la conducta tienen una dinámica cuya comprensión no entra totalmente dentro del cuadro de la lógica formal, que es la lógica de las conductas conscientes tomadas en la forma aislada. Para ello, Freud estableció una dinámica distinta, la de las leyes del inconsciente. Lo correcto es integrar los fenómenos conscientes e inconscientes dentro de un solo proceso dinámico regido por una sola lógica, la dialéctica. Hay, en el mismo Freud, una gradual transición de una formulación de la conciencia e inconsciencia como un sistema del aparato mental a su formulación como una cualidad de la conducta. En el inconsciente, según Freud, rige el proceso primario, caracterizado por ser independiente de la realidad exterior, libre, también del orden de la lógica y del tiempo. Por ejemplo, Freud describió la ambivalencia y la transformación de la conducta en su contrario, y esto no puede incluirse dentro de la lógica formal, para la cual no pueden coexistir al mismo tiempo términos antagónicos. A es A y no puede ser B al mismo tiempo, según lo establece la lógica formal. Para salvar esta contradicción entre los hechos y la lógica formal, Freud tuvo que crear una zona especial de leyes alógicas, el inconsciente. En este proceso de lógica versus realidad, lo que se encuentra una vez más en crisis es la lógica formal, y lo que Freud descubría era el movimiento dialéctico de la conducta. Si se admite consecuentemente la dialéctica, no hace falta crear una zona especial de leyes que no responden a la lógica formal, sino que toda la conducta, tomada en su totalidad, tanto consciente como inconsciente, responde a las leyes de la dialéctica. Freud estableció también el principio de que en el inconsciente no hay tiempo. Dedujo esta hipótesis de la observación de que un sujeto era capaz de responder muchos años después a un suceso traumático como si éste hubiera producido realmente ahora. La causa y la situación pretérita seguían siendo activas muchos años después y por lo tanto el tiempo no rige en el inconsciente.
Como tantas otras veces, el hecho es real y la hipótesis es falsa, en el sentido que no hay ninguna zona de la mente que exista como tal, parte del inconsciente en la cual pueda regir la no existencia del tiempo. Lo que explica la reacción descrita por Freud es por una parte el fenómeno de la estereotipia digo, y por otra el que el hecho traumático pretérito no actúa como tal para desencadenar una reacción, sino en cuanto integra el campo psicológico presente. Conciencia e inconsciencia no son entonces lugares o ámbitos donde ocurren los fenómenos psicológicos, sino cualidades de la conducta. Lo que tiene más importancia es el estudio de la conducta como totalidad y los momentos en que ella deviene consciente, pero de ninguna manera se debe seguir haciendo girar la psicología alrededor de la conciencia tal como se ha hecho o de la inconsciencia, tal como también se ha hecho y se sigue haciendo con frecuencia. Suscribamos la opinión de Cameron. Se invierte un esfuerzo enorme en vertir hechos del aprendizaje social a una ficción de una lógica verbal inconsciente. Como inconscientes, se ubican una variedad de fenómenos que son muy distintos entre sí. A. Existe conducta inconsciente manifiesta que se refiere a conductas observables que le son desconocidas por el sujeto que las expresa. B. Se llama inconsciente también al significado de la conducta. C. La motivación desconocida de la conducta. D. La función o el sentido que tiene dicha conducta. Esta diferencia entre los distintos sentidos que tiene el concepto del inconsciente responde, en nuestra opinión, mucho más a la realidad de la división de Miller, que encuentra 16 significados distintos de la palabra inconsciente, a saber, y sumariamente expuestos. 1. Inanimado subhumano. 2. Carente de mente. 3. No mental. 4. Individuos o acciones indiscriminadas. 5. Respuestas contradiccionadas. 6. Lo no sentido. 7. Lo no atendido. 8. Falta de insight. 9. Lo olvidado o no recordado. 10. No aprendido o innato. 11. No reconocido. 12. Involuntario. 13. Incomunicable. 14. Ignorado. 15. En el sentido psicoanalítico, abro comillas, un sistema psíquico que incluye lo dinámicamente reprimido y que no está bajo control, pero que en condiciones especiales pueda pasar a la conciencia, cierro comillas, y 16. Lo no informado. La conciencia es siempre conciencia de algo y por un lado refleja una situación, por otro es también una conducta del ser humano y por lo tanto nunca simple reflejo especular de la realidad. La conciencia de la realidad es el instrumento más poderoso que posee el ser humano para modificar dicha realidad, pero esto último no ocurre única ni totalmente con las conductas conscientes, sino con las conductas totales, sean conscientes o inconscientes. Mejor dicho, siempre lo son de las dos maneras al mismo tiempo. Lo que aparece en la conciencia es el reflejo subjetivo del objetivo y depende en alto grado no solo de las características de la realidad externa, sino del grado de la organización de la personalidad. La conciencia es un momento de un proceso y se incurre en un error escolástico si se parte de la conciencia y no de la situación total. La conciencia puede incluso ser una falsa conciencia, pero de todas maneras, aun en estos casos, es la resultante de una particular organización de la realidad social en la que participa ineludiblemente el ser humano y en la que hay estructuras que favorecen esta falsa conciencia. Tanto en psicoanálisis como el marxismo significan, en su explanación fundamental, un pasaje del pensamiento al ser y de la conciencia a la vida real y concreta. En otro lugar hemos estudiado cómo el marxismo se limita en el desarrollo de la psicología y cómo el psicoanálisis deshace la dramática en abstracciones en lugar de deshacer las abstracciones mentales en la dramática. Por un proceso especulativo y de mitologización, el psicoanálisis encarna la dramática en entidades mentales y por un proceso de déficit dialéctico, el marxismo no encuentra al ser humano en la psicología, o dicho de otra manera, se ocupa de la humanidad y no de los seres humanos. El descubrimiento del inconsciente por el psicoanálisis es otra manera de descubrir la falsa conciencia en los seres humanos. 6. Aprendizaje. La conducta y la personalidad tienen un desarrollo en el cual se van organizando progresivamente, respondiendo a un proceso dinámico en el cual se pueden modificar de manera más o menos estable. Se llama aprendizaje o learning a este proceso por el cual la conducta se modifica de manera estable a raíz de las experiencias del sujeto. El concepto de aprendizaje tiene sobre sí el peso de la tradición intelectualista, pero abarca mucho más que el aprendizaje intelectual, y en realidad, este, aun con toda la importancia que tiene, es solo una parte del aprendizaje total que permanentemente realiza el ser humano.
Ningún ser humano realiza en su vida todas las posibilidades de aprendizaje, y si bien por un lado hay que contar que el organismo tiende a responder y organizar sus posibilidades sobre el más alto nivel de integración, y que la conducta que manifiesta es siempre, entre comillas, la mejor para ese momento y esas circunstancias, no es menos cierto, por otra parte, que el organismo tiende a estereotiparse, es decir, no solo a responder con pautas ya aprendidas, sino también a organizar las circunstancias de tal manera que esas pautas sean suficientes. Entendemos por pauta de la conducta aquel conjunto de manifestaciones que aparecen en forma unitaria, conservando una cierta estereotipia en la contigüidad de los elementos que la integran. Estas pautas constituyen en cierta medida modos privilegiados de comportamiento, que en su conjunto caracterizan la personalidad. Por el término de modos privilegiados de comportamiento se comprende también la tendencia a estructurar las situaciones nuevas de tal manera que el organismo pueda operar de la manera más adecuada, y una de sus posibilidades es la de asimilar las situaciones nuevas a situaciones ya conocidas y resueltas. El cambio que implica el aprendizaje puede ocurrir en todas las áreas de forma conjunta, o bien solo en alguna de ellas en forma predominante o disociada. Así, el aprendizaje en el área de la mente, del cuerpo y del mundo externo. Entre las formas controvertidas del aprendizaje se encuentran por un lado el ensayo y el error, y por otro lado el aprendizaje discerniendo o insight. En rigor, este último, el caso particular del primero o viceversa, dado que en el aprendizaje por discernimiento hay también un ensayo y error, un tanteo, pero que se realiza simbólicamente en el área de la mente. Uno y otro están ligados genéticamente en el curso del desarrollo de las áreas de la conducta. La complejidad, diversificación y amplitud de este capítulo es creciente en la psicología moderna y abarca no solo la psicología, sino también a toda la psicopatología que puede ser íntegramente desarrollada y estudiada en función del aprendizaje, ya que las neurosis, psicosis, caracteriopatías y perversiones son perturbaciones del aprendizaje, y el proceso terapéutico mismo, psicoterapia, es también una nueva experiencia de rectificación y aprendizaje. Las perspectivas de este enfoque son muy provisorias. 7. Personalidad y cultura. Los estudios sobre la personalidad han modificado su centro de gravedad, en el sentido de que los determinantes sociales ocupan en la actualidad más interés que la investigación que los determinantes biológicos. Es importante que con el desarrollo del conocimiento y la elaboración de nociones unitarias, psicología, biología y sociología, dejen dentro de no mucho tiempo de ser tres disciplinas científicas distintas para ser una sola. De todas maneras, los estudios sociológicos de la personalidad no invalidan de ninguna manera los de carácter biológico, sino que los integran, y son especialmente los estudios antropológicos los que se han enfatizado en primer lugar la importancia de la estructura social en la formación y las características de la personalidad. El medio en que se desarrolla el ser humano es un medio muy particular, porque en gran proporción es creado por él mismo sobre los elementos dados por la naturaleza, todo aquello creado por el hombre. En todos sentidos lo que recibe el nombre de cultura. Los estudios antropológicos y sociológicos no dejan lugar a dudas de la estrecha relación entre cultura y personalidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los elementos integrantes de la cultura tienen el mismo valor en cuanto a su capacidad de estructurar otros factores de la cultura, así como por el peso que tiene en la formación de la personalidad. En segundo lugar, si bien los seres humanos crean cultura, el desarrollo de la misma adquiere cierta independencia con respecto a la voluntad de los seres humanos, de tal manera que tiene sus propias leyes determinantes. La transmisión de la cultura de generación en generación no es únicamente la transmisión de información, sino que básicamente la cultura se transmite en la formalización de la personalidad misma, tanto como las organizaciones o medios materiales. Pero es importante el hecho de que, dentro de cierta amplitud, las superestructuras culturales tienen cierta independencia o grado relativo de variación. En cuanto estudia la formación de la personalidad, la psicología se ocupa fundamentalmente de estos aspectos. Mead estudió, por ejemplo, la formación de la personalidad por la educación en diferentes tipos de civilización entre los primitivos. La educación es también un elemento integrante de la cultura, y hay una estrecha relación entre educación y personalidad, relación que tiene cierta autonomía, aunque los sistemas educacionales dependan a su vez de factores sociales más amplios como la estructura social y económica. Los estudios antropológicos nos han hecho conocer la variación de las organizaciones culturales, la variación de la estructura de la personalidad y la relación entre ambas.
nos han ayudado a romper con esta concepción estrecha, estática de la personalidad humana, así como ha demostrado las posibilidades de modificación de la misma, haciéndonos comprender que no existe una personalidad natural o conductas naturales y que lo que generalmente conocemos con estos nombres son aquellos fenómenos a los que estamos más acostumbrados porque forman parte de nuestra cultura y de nuestra personalidad. Hay divergencias básicas en cuanto al concepto de cultura, que por supuesto incluyen concepciones idealistas por un lado y materialistas por otro. En la formación de la personalidad asume una gravitación fundamental la organización de los grupos. Se denomina así el conjunto de dos o más personas, entre las que se establece o hay establecido una relación de interdependencia o interacción. Coley reconoce 4 clases de grupos que escalona en formación de aumento de tamaño y disminución de intimidad. A. Grupos o parejas subprimarios, esposos, madre, hijo, etc. B. Grupos primarios se caracterizan por una gran intimidad, número pequeño, propósitos no especializados, asociación cara a cara, relativa permanencia. Son los grupos familiares, grupos espontáneos de juego, grupos de vecindarios. C. Grupos cuasi primarios. La organización y propósitos especiales las distingue de los grupos primarios. Se incluyen aquí los grupos Boy Scouts, fraternidades estudiantiles, clubes de fútbol o deportivos, etc. D. Grupos secundarios se caracterizan por la falta de intimidad, incluyen las comunidades, corporaciones y naciones. Es especialmente en el grupo primario donde se forma la estructura básica de la personalidad y se produce el efecto más profundo. Existe en estos grupos una cierta fusión de los individuos y cada integrante no discrimina como ser distinto de los demás. Es muy abundante la literatura, las investigaciones y los conocimientos sobre la personalidad, su formación y desarrollo, y aquí solo hemos querido, al igual que en todos los temas tratados en el libro, presentar un esquema o un plan directriz de la psicología y no una profundización detallada de cada tema. Acá se termina el libro, por lo que queda el apéndice, que hay varios, es bastante largo, que lo voy a leer, y un capítulo especial que se llama Meta Final Ficticia y Fantasía Inconsciente, que vamos a leerlo también. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.